Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 49. La perfección suprema alcanza por medio del renunciamiento, quien dominándose a sí mismo extinguió todo apetito y en parte alguna esclaviza su discernimiento. Es una poesía. Y ese es el significado de Srila Prabhupada, mi maestro espiritual. Verdadera renunciación significa que uno siempre debe considerarse parte integral del Espíritu Supremo y por ende considerar que uno no tiene ningún derecho de disfrutar de los resultados de su trabajo, puesto que uno es parte integral del Espíritu Supremo. Los resultados de su trabajo los debe disfrutar el Espíritu Supremo. Esa es la verdadera esencia de la conciencia de Krishna. La persona que actúa con conciencia de Krishna es realmente un sannyasi, un renunciante, alguien que está en la orden de la vida de renuncia. Con esa clase de mentalidad, uno se siente satisfecho porque está actuando de hecho para el Supremo. Así pues, uno no está pegado a nada material. Uno se acostumbra a no sentir placer en nada fuera de la felicidad trascendental que se obtiene del servicio al Señor. Se supone que un sannyasi está libre de las reacciones de sus actividades pasadas, pero una persona que está en el plano de conciencia logra esa perfección automáticamente, sin siquiera adoptar la llamada orden de renunciación. Ese estado de la mente se denomina yoga ruda, o la etapa perfecta del yoga. Como se confirma en el tercer capítulo, aquel que está satisfecho de sí mismo no teme que haya ninguna clase de reacción que provenga de sus actividades. El verdadero renunciante, el verdadero sannyasi, es el que realmente está actuando sin pensar en el resultado de sus acciones. Él lleva a cabo la acción, pero no está preocupado del resultado. Esa es la verdadera renunciación. Después existe una orden que se llama la orden de sannyasi o la orden de renunciación, y que muchas veces no es solamente una apariencia, pero no es realmente una renunciación total, porque dice, el sannyasi no debe tener un hogar. El sannyasi no debe vivir en un templo, no puede cocinarse, vive únicamente de la mendicidad, de lo que le van a dar, y lo único que hace es viajar. Viaja para poder predicar. Él se dedica a enseñar al mundo todo lo que él aprendió y la forma en que una persona puede renunciar o una persona puede alcanzar la liberación a través del yoga. Ese es un verdadero sannyasi. Y entonces, podemos, como dice aquí el texto, podemos practicar el verdadero yoga, el yoga con el cual alcanzamos este nivel de yoga rudha. Yoga rudha, la perfección del yoga. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.